Saludos, vamos a dar inicio a nuestro video número 43, episodio 43 del estudio de la carta a los Hebreos. Estamos analizando el capítulo 3 y estamos en estos momentos en los versículos 5 y 6, casi en su finalización. Esta es la tercera parte de estos temas aleatorios. Vamos a dar continuación. Voy a dar lectura al verso 4. El verso 4, capítulo 3 de Hebreos, verso 4, dice lo siguiente: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Esta declaratoria que aparece en el versículo 4 es prácticamente la afirmación de la teoría creacionista. La teoría creacionista, toda casa es hecha por alguno, como dice el verso 4, el universo fue hecho por Dios. Este mundo, recuerden, esta es la creencia creacionista. Nosotros así lo creemos. Si usted es evolucionista, va a tener mucha dificultad para explicar mucho acerca de la existencia del universo. Pero nosotros aceptamos esta teoría. No creemos que el mundo pudo haber llegado a existir por sí mismo, ni que tampoco haya existido por casualidad o coincidencia, porque son demasiados problemas a los que se enfrenta la persona que cree en la teoría evolucionista. Son problemas que son difíciles de resolver. Los cálculos matemáticos realizados demuestran que es imposible la existencia accidental de cualquier materia viva. Por lo tanto, algún constructor nos hizo, a nosotros los humanos, hizo el universo también. Así que, miren, de las afirmaciones de muchos científicos, voy a narrarles a ustedes acerca de el astrónomo llamado Carl Sagan, de la Universidad Cornell. Él creía que no existe nada más allá del cosmos. Esto es, él decía que no hay evidencia de Dios en el universo visible. Como muchos evolucionistas, él también era un humanista, al creer que el hombre es el más sabio e inteligente de todos los seres. Otros, con su misma creencia, se imaginan que criaturas fuera de nuestro sistema solar podrían tener una inteligencia superior. Qué extraño es esto, porque el señor Sagan pudo haber encontrado a Dios en el diseño del mundo a su alrededor, e incluso en el diseño de su propio cuerpo humano, si tan solo hubiera mirado las complejidades en el interior de nuestro ser, de nuestro propio organismo, del hombre, las cuales esas complejidades no pudieron haber sido el resultado de la mera casualidad. Así que la evidencia para que tuviera fe en la existencia de un creador siempre lo rodeó, siempre lo ha rodeado y siempre nos está rodeando. La evidencia de que el mundo fue creado por Dios y no se desarrolló de acuerdo a la teoría de la evolución. Continuando con la enseñanza, en el versículo 5 y 6 aparece una frase, dice así: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, los cristianos, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En otra sección vamos a hablar acerca de ese condicional, donde dice, si mantenemos firme hasta el fin la confianza. Si no, ni siquiera entonces los cristianos, el cristiano que abandona el cristianismo, no puede decir que pertenece a la casa de Dios. Ahora, vamos a ver esa sección entonces de la diferencia entre el siervo frente a un hijo, como aparece en el versículo 5 y 6. Son breves comentarios. Miren, a los esclavos o siervos
en todas las culturas donde existió la esclavitud, se les podían haber confiado funciones especiales e importantes. Sin embargo, nunca un siervo o esclavo podía ser igual a un hijo. Hay un libro del señor Lew Wallace, el libro se llama Ben-Hur, que narra la historia de un esclavo judío que salvó a un funcionario romano de quitarse la vida. Cuando aquel funcionario romano se dio cuenta de que su flota había obtenido la victoria, en lugar de sufrir la derrota, estuvo tan agradecido con Ben-Hur que lo adoptó como a su hijo y lo hizo su heredero. Sin esa adopción, Ben-Hur habría seguido como esclavo a lo largo de su vida e inferior a un hijo. Es solamente un libro, una narrativa de este escritor, pero es un buen ejemplo para entender que los humanos comprendemos la diferencia entre un siervo o esclavo y un hijo. Moisés fue un siervo en la casa de Dios, pero Cristo Jesús es el hijo sobre su casa. Importante esto. El otro párrafo o la otra idea es este tema. Si retenemos firme, como leímos en el versículo 6. Noten ustedes la condicionalidad de la frase. La frase total del versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, si los cristianos con dificultad se salvan, ¿dónde quedarán todas las demás personas en el mundo que no creen en el cristianismo? O que no creen en Cristo. O incluso que se llaman cristianos de algún grupo religioso, cualquiera que sea, pero que no aceptan el mandato de Cristo como el Hijo de Dios, que ha ordenado cómo debe uno ingresar a su casa. Los judíos nacían judíos por nacimiento, eran judíos. Pero los cristianos no somos cristianos por nacimiento, me disculpa usted. Los cristianos somos cristianos cuando, con pleno uso de razón, aceptamos las normas que Cristo ha dejado en el Nuevo Testamento para convertirnos en hijos de Dios. Mientras no aceptemos esas normas, entonces, con toda disculpa de usted, no podemos ser hijos de Dios y usted tampoco puede llamarse cristiano si no acepta usted ese llamado que Cristo envía a través de las Escrituras. Así que vamos a ampliar este tema. Si una persona cae de la gracia de Dios, ¿significa eso que esa persona nunca fue salva? Decir que una persona que cae de la gracia nunca estuvo en un principio verdaderamente convertida a Cristo y que nunca tuvo oportunidad de salvación, requiere que se hagan algunas conclusiones particulares, a saber, alguien que nunca haya escapado de las contaminaciones del mundo en primer lugar, no puede decirse la frase que se enreda de nuevo y ser vencido, como lo indicó Pedro en su carta en 2 de Pedro 2, 20 al 22. Voy a leer 2 de Pedro 2, del 20 al 22, y lo analizamos juntos. Se lo leo. Dice el texto, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 22. Puede usted buscarlo en su Biblia y notará usted esta circunstancia. Así que, cuando mencionamos estos, si no hay un caer de nuevo, como dice Pedro, en vista de que nunca escapó de tales contaminaciones,
pues entonces está difícil entender. Y quizá alguna persona podría aceptar la frase, una vez salvo, salvo para siempre. Equivocado. Usted y yo podemos ser salvos, pero aparte de ser salvos y perdonados de nuestros pecados anteriores, necesitamos mantenernos firmes y fieles hasta la muerte. Porque si caemos, también usted y yo, siendo cristianos, no alcanzaremos la gracia del Señor. Entonces podemos ser salvos, pero al mismo tiempo nosotros también haremos como lo que se menciona al final del verso 22 de 2 Pedro, capítulo 2, verso 22. Nos acontece lo de el perro que ha vomitado y regresa a su vómito, o la puerca, el marrano que ha sido lavado y después de que es lavado vuelve otra vez a regresarse al lodo para seguirse revolcando. Y así es el cristiano entonces. El cristiano se limpia de sus pecados cuando se convierte en cristiano, la persona. Pero si después vuelve a practicarlos, entonces vuelve a tener casi el mismo carácter que estos animalitos. Así que se puede usar la expresión apartarse. Mire, déjenme ver aquí el capítulo 3, en el verso 12. Dice así, de Hebreos 3:12. Dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué cosa es lo que hace apartarse a un cristiano de su cristianismo? La incredulidad. O sea, si no cree, no tiene fe, se va a apartar del cristianismo. Por eso, esa frase tiene sentido para nosotros. Pero si usted acepta la doctrina que algunos andan proclamando de que una vez que es salvo para siempre, entonces ese texto bíblico no tiene sentido. Y no es así. Yo prefiero creerle al texto bíblico y no a lo que me diga algún pastor, que me diga que no importa si después de que soy salvo una vez, aunque cometa pecado, de todo modo ya estoy salvo. No, no es así. Así que esa persona que así lo cree, tal parecería que solamente el haberse escapado de la contaminación del pecado del mundo y que nada más como que parece que se aparta. Sin embargo, Pedro dijo la palabra escapado en lo que hemos leído en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 20, 21 y 22. Así que una salvación que sea incierta realmente ofrece poca consolación. Yo como persona, como ser pensante, no acepto una salvación que esté en duda, que esté incierta. Mejor sigo siendo mundano. Pero no, si me convertí en cristiano es después de haber hecho un análisis suficientemente profundo de las Escrituras para entender que eso es lo mejor para mi vida. La doctrina de la constancia de los santos, que es la doctrina de una vez salvos, salvos para siempre, esa doctrina haría innecesaria la oración condicional que aparece en el versículo 6 del capítulo 3. ¿Qué dice el versículo 6? Somos salvos si retenemos firme la confianza, si nos mantenemos firmes en el cristianismo. Así que algunas personas de los que defienden la doctrina de una vez salvos, salvos para siempre, ellos van a decir, dicen, no, dice, es que yo tuve la experiencia de un nuevo nacimiento y por lo tanto esa experiencia que yo tuve es prueba de mi salvación. ¿Pero qué le podemos contestar nosotros los cristianos a estas personas? Que lo único que si sienten que están seguros de la salvación, entonces tienen prueba absoluta de que únicamente tienen un sentimiento. ¿Cuál? Que tienen el sentimiento que experimentaron. Nada más, pero eso no es prueba segura de la salvación. Tuvieron el sentimiento, entonces la única prueba que tienen, el sentimiento. Eso es todo lo que tienen. Así que podemos tener certeza de nuestra salvación ahora los cristianos. Sin embargo, debemos continuar creciendo en la madurez espiritual. Yo tengo certeza en estos momentos, pero no sé lo que me depara la vida en los años subsecuentes. Y si caigo de la gracia, jamás podré estar en la presencia de Cristo. Si caigo en pecado y no me arrepiento, jamás podré estar en el grupo de los salvados cuando el Señor venga. Vamos a ver otra vez esta sección de 2 de Pedro, pero ahora en el capítulo 1, versículos del 5 al 11. Se los voy a leer. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 11. Dice así: vosotros también, poniendo
toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, la fe, el creer primero, a la fe virtud, a la virtud añádanle conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra vía, no hay otro ser que interceda por nosotros. María no intercede por nosotros, con todo respeto. No está en las Escrituras. En una ocasión pertinente presentaré algo acerca de la verdadera María, a la cual hay que respetar, pero no es nuestra intercesora. Déjeme seguir con mi exposición. Solamente recibimos nosotros la realidad completa de la vida eterna cuando, y si acaso, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Volvamos a leer el versículo 6, capítulo 3, verso 6 de Hebreos. Dice así otra vez: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mientras tanto, estamos ahorita en la esperanza de la vida eterna. Es lo que tenemos nada más. Miren, vamos a ver cómo se lo dice Pablo a Tito en el libro de Tito, capítulo 1, verso 2. Dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, la vida eterna la prometió Dios desde antes. Y los cristianos estamos en esa esperanza. Todavía no llegamos, todavía no hemos muerto, todavía no llega nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Así que nuestra fe en las promesas de Dios nos da seguridad en la vida que viene después de la muerte física. Esta esperanza es lo que el autor tenía temor de que sus cristianos, los que recibieron la carta, los judíos cristianos, que ellos desecharan esa esperanza. Miren, en Hebreos capítulo 10, verso 23, se lo voy a leer rápidamente. Hebreos 10, verso 23 dice: mantengamos firme, mensaje para ellos en primer lugar, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y en el capítulo 6 de Hebreos, en el verso 11, dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Qué significan esas frases del capítulo 6, verso 11, del capítulo 10, verso 23? Que el judío cristiano necesitaba mantenerse fiel hasta el final. No importaba lo que está pasando, no importaba que todavía Jesús no había regresado, digamos, en el año 60 después de Cristo. El templo va a ser destruido más o menos en el 66. Así que tenemos que ser diligentes los cristianos a fin de comprender la certidumbre total de la esperanza hasta el fin. ¿Hasta cuándo tenemos que ser firmes? Hasta el fin. No podemos jugar con el cristianismo, con el respeto que se merecen las personas que estén viendo este video y que no son cristianos. Están jugando ustedes con su salvación. En cuanto al concepto de que si nos apartamos, esa frase, con eso evidenciamos con ello de que realmente nunca estuvimos verdaderamente convertidos, que dicen algunos. Discúlpeme, una persona puede estar realmente convertida, pero una vez ya convertida, algo puede pasar en su vida como cristiano y entonces se puede apartar y pierde la salvación. ¿Fue realmente convertida? Sí, fue realmente convertida. Y si se aparta, bueno, perdió la fe. ¿Se puede perder la fe? Vamos a ver aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, cómo nos muestra con sus palabras el autor
Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versos, déjenme ver aquí los versos, del 1 al 6. Dice Cristo, en voz de Juan, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Palabras de Cristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y hay más que Juan está diciendo en los siguientes versículos acerca de la metáfora de los pámpanos, las ramitas de las vides donde se producen las uvas. La ramita que no produce uvas es cortada y es arrojada al fuego, porque así se hacen los viñedos, las queman, no tiene otro uso. Así que en este texto se muestra que Jesús no sabía nada de la doctrina de una vez salvos, salvos para siempre. Esos versículos hablan de alguien que está en la vid, que es cortado y que es quemado debido a su improductividad. La figura de estar en la vid no tiene sentido si la persona no estaba en Cristo, si no era un verdadero convertido o si ni realmente era un cristiano. ¿Comprende usted? Entonces, yo estoy en la vid y necesito dar frutos. Si no doy frutos, soy cortado. Usted, si no es cristiano, usted no está en la vid. Usted no necesita ser cortado, ya no pertenece a la vid. Así que, aún así, el cristiano que se vuelve infructífero puede perderse. Cuando se habla acerca de que una vez salvo, salvo para siempre, es como si les dijeran a estos seguidores de esta doctrina que es imposible que haya apostasía. Y no es así. O sea, él quizá podía alegar, es que yo solamente parecía que estaba en la vid. Pero Juan no dice eso en el texto. Juan está hablando acerca de los que están en la vid. Los que ya son cristianos, son convertidos, pertenecen a Cristo. ¿Pueden apostatar? Sí. Y cuando apostatemos, somos cortados de la vid. Algunas personas les dan tanto énfasis a las promesas de Dios y pasan por alto los errores del hombre, que hablan como si no hubieran condiciones a tomar en cuenta. O sea, Dios es un Dios de condiciones. Dios nos ama y nos va a salvar, sí, si nos mantenemos fieles y firmes. El otro extremo, a otras personas que creen de otra manera, resaltan la debilidad del hombre hasta el punto de casi rechazar todo poder divino que ayude a los cristianos a mantenerse salvos. Hay personas, hemos hablado con algunos de ellos, que les hablamos acerca de la venida de nuestro Señor, próxima venida de nuestro Señor Jesucristo, y ¿saben lo que contestan? Dicen, ¿cómo va a venir Cristo otra vez? Dice, con el maltrato grandísimo que le dieron los judíos la primera vez que viene. Ya Jesús ya no viene. Y de esa manera sienten que Dios es impotente de volver a venir a recoger a los suyos. Una falsa doctrina. Así que la persona que rechaza que el poder cristiano para salvar se está rechazando su propia salvación. Y está rechazando que la idea de mantenerse salvos existe cuando nos mantenemos fieles y firmes. Miren, en 1 de Pedro, capítulo 1, voy a leer aquí 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Te lo leo rápidamente. Dice el texto así. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, somos cristianos, somos guardados por Cristo en la fe. Cuando la persona abandona el cristianismo, no lo abandona porque Cristo lo eche fuera, es porque la persona voluntariamente abandona a Cristo. Esto es importante que lo entendamos.
Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe que tenemos para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si no mantenemos esa fe los cristianos, perdemos nuestra sujeción de la vida eterna incluso ahora. Ahora, estamos seguros en Cristo si continuamos siendo creyentes que confían y obedecen. Los pasajes bíblicos que nos dicen que tenemos vida eterna ahora, tales como Juan capítulo 5 verso 24, usan el tiempo gramatical griego para la palabra creer, que indica una acción presente continua. Se llama el tiempo aoristo. En otras palabras, seguimos estando seguros siempre y cuando continúe nuestra fe. Algo acerca de los tiempos, quizá tendré oportunidad después de hablar. En el idioma español, los tiempos de las conjugaciones de los verbos, como el presente, pasado y futuro, antepasado, antepresente, antefuturo y todas las conjugaciones de los verbos, las entendemos. En el idioma griego había un tiempo que se llamaba el tiempo aoristo, que significaba acción continua. O sea, somos salvados y el Señor nos mantiene, nos salva si nos mantenemos firmes en la fe. Pero no nada más nos somos salvados un solo día, continuamente estamos en esa salvación. Es lo que significa ese verbo aoristo. Da la idea de una salvación constante y continua. Miren, los que no pueden ser arrebatados de la mano del Salvador son ovejas que lo siguen. O sea, solamente los que siguen a Jesús. Esto es importante, es el presente indicativo activo. En Juan capítulo 10, versos 27 y 28, déjenme darle lectura. Juan 10, 27 y 28. Se los leo rápidamente. Dice el texto: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sí, pero noten el condicional 27, del verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Ahora, usted y yo, si somos cristianos, somos ovejas que seguimos al pastor, a Cristo. Pero si usted no es cristiano, no se puede usted considerar una oveja que está siguiendo a Cristo. Entonces, ¿cómo lo va a salvar Cristo si usted no es una oveja que pertenece al redil de Cristo, que sigue a Cristo? Miren, necesitamos crecer nosotros espiritualmente y agregar las virtudes cristianas que mencionamos hace rato en 2 de Pedro, cuando hablamos acerca de a la fe agregar virtud y más cosas que tenemos que agregar, para que no caigamos o nos apartemos. Los ministros fieles de la palabra tenemos que enseñar acerca de las responsabilidades que el hombre tiene de mantener la fe, así como también de la ayuda divina de Dios. Los que enseñan que una vez salvos no podemos caer, son propensos a rechazar las declaraciones claras de las Escrituras. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, verso 4. Vamos a ver aquí en Gálatas capítulo 5, verso 4. Se lo leo rápidamente. Noten lo que dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Cómo va a confrontar ese versículo que Pablo dice a los Gálatas, a aquellas personas que dicen que una vez salvos, salvos para siempre, que ya no pueden caer? Lo rechazan, pero no hay fundamento bíblico para rechazarlo. Ese texto dice que algunos habían caído de la gracia. Siempre que una doctrina o cualquier otra doctrina quebranta el significado claro de un solo pasaje bíblico, entonces esa doctrina no puede ser verdad. Es importante esto. Miren, sin embargo, sí puede significar que el hombre cuya profesión de fe se contrapone a la calidad de su vida debe examinarse a sí mismo para ver si es cristiano del todo. O sea, hablamos de que lo que sí es posible es que una persona que ya dice que es cristiano tiene que mirar su calidad de vida para que no se contraponga a lo que decimos, a lo que hacemos. En 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5, déjame leer 2 de Corintios 13, 5, rápidamente. Capítulo 13, verso 5. Dice el párrafo aquí, 13, 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?
Pablo a los corintios les dice, analicen ustedes mismos si están en lo correcto. Y usted también que me está escuchando o viendo, analícese usted a sí mismo si usted está en lo correcto, si está usted en la verdad. Miren, uno tiene que examinarse a sí mismo para ver si está en este momento en la fe. Pablo escribió a los santos de Corinto que estaban en la fe al momento de escribir su carta. Según vimos en 1 Corintios capítulo 1 versos 2 y 2, no pudo haber querido decir que estos hermanos jamás habían llegado a estar en Cristo. Se equivocaba con algunos o todos ellos al darles el sagrado título de santos. Santos significa escogidos, ya separados. Sabemos por la historia que Corintio, la ciudad de Corintio, tenía una reputación terrible. Pero aún así, aunque tenía una reputación terrible de personas pecadoras, los que se convirtieron, Pablo les llamó santos. Voy a regresarme a 1 Corintios, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dice así, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. No se equivoca Pablo cuando a los corintios le dice santos, a pesar de vivir en un ambiente totalmente pagano, pero ellos ya no practicaban el paganismo. Tenían problemas, ya expliqué en mi carta a los corintios, que sí tenían problemas, pero los que se mantenían fieles se les sigue llamando santos. En 2 de Corintio, capítulo 1, verso 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Y les llama otra vez, en las dos cartas, les llama santos a los cristianos convertidos en Corinto. No pudo haber decir a Pablo que ellos, que estos hermanos jamás habían llegado a estar en Cristo. No se equivocaba cuando les dio el título de santos. Si nunca podían caer, entonces ¿por qué les mandó diciendo, examínense a vosotros mismos si estáis en la fe? 2 Corintios capítulo 13, verso 5. ¿Por qué se les advirtió diciendo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga? 1 Corintios 10, verso 12. Dejo este mensaje, aquí le doy punto final y analice usted lo que estamos estudiando. Bendiciones. Hasta luego.